Como ustedes saben, hay una serie de obras que están siendo investigadas en el marco de las investigaciones, valga la redundancia, que tienen que ver con el caso Lava Jato. Entre estas, el gasoducto sur peruano es una cuyas investigaciones van, al parecer, un poco más lento que otras y que tiene una peculiaridad. En este caso, funcionarios de Odebrecht han declarado que no se pagó ninguna coima. Hasta ahora no se sabe mucho de eso. Sin embargo, lo que se sabe y lo que Carlos Hidalgo va a mostrarle en el siguiente reportaje es que en realidad en esta obra existe un interés muy temprano de Odebrecht, incluso anterior a la obra que al final terminó siendo la más cuestionada. Pero usted tiene que entender esto porque hay dos propuestas diferentes de gasoducto y es un caso bastante complicado. Por tanto, preste mucha atención al siguiente reportaje de Carlos Hidalgo. En el entramado de proyectos que se encuentran bajo investigación por el caso Lava Jato, el gasoducto sur peruano reviste particular atención. A diferencia de la Interoceánica o el Metro de Lima, los avances del Ministerio Público parecerían ser mucho más lentos en este caso. Quizás debido a la ausencia de una imputación o acusación directa. Los funcionarios de Odebrecht se han esforzado en recalcar que en el caso del gasoducto jamás se pagó una coima, ni en el gobierno de Alan García ni en el de Ollantumala, por más que a este último le hayan entregado $3 millones para la campaña electoral del 2011. ¿Tiene conocimiento de pagos ilícitos que haya realizado la empresa Odebrecht o el consorcio en relación con la obra del gasoducto sur peruano? No, tampoco hubo solicitudes de dinero por parte de funcionarios, ni tampoco ofrecimiento por parte de nosotros. La labor del Ministerio Público se ha centrado principalmente en investigar los hechos acontecidos en torno al concurso de licitación pública internacional que en julio del 2014 le otorgó la buena pro de este proyecto al consorcio integrado por Odebrecht y Enagás. Usted entra justo en la etapa final de este proceso, ¿no es cierto? Justo antes del concurso en sí. Bueno, yo entro 2 meses antes del otorgamiento de la buena pro. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio a última hora? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a quienes me convocan a mí. Debido a esto, hace unas semanas, la Fiscalía formalizó acusación penal contra Edgar Ramírez Cadenillas, presidente del Comité de Proinversión que otorgó la buena pro de este proyecto. La acusación alcanza también a Claudia Teresa Ocama, entonces gerente y representante legal de Odebrecht. Según el Ministerio Público, ambos habrían concertado para que el consorcio integrado por la firma brasileña obtuviera la buena pro. Son procesados por los delitos de colusión agravada y en el caso de Ramírez también por el de negociación incompatible. La Fiscalía ha solicitado hasta 7 años de prisión. Todas las consultorías que he tenido han sido en el pasado previas a mi designación. Usted ha estado asesorando a una de las empresas que competía. ¿No cree que hay conflicto de intereses ahí? No hay conflicto de intereses. ¿No cree que se puede leer así? Yo conozco este proyecto. Esto es lo que decía Edgar Ramírez Cadenillas hace algunos años en entrevista para Cuarto Poder cuando el caso se empezó a ventilar. Sin embargo, poco o nada se ha dicho de la génesis del gasoducto sur peruano allá por los años 2007 o 2008, cuando el proyecto fue liderado por Kuntur Transportadora de Gas, una empresa que tenía detrás a un supuesto fondo de inversiones norteamericano que bajo su riesgo y financiamiento llevaría a cabo esta costosa idea: llevar el gas de Camisea a las regiones del sur del país a través de un complejo sistema de ductos. Esta noche, Cuarto Poder presentará en exclusiva acuerdos y contratos confidenciales que datan del 2008 suscritos entre Kuntur Transportadora de Gas y Odebrecht. La firma de estos documentos se dio antes y después de que el gobierno de Alan García le otorgara a Kuntur TG la concesión administrativa del gasoducto sur peruano en octubre de ese año. Lo curioso de estos documentos es que ya para entonces Odebrecht aparece como constructor exclusivo del proyecto del gasoducto. Un proyecto en el que oficialmente figuró recién en el 2011 como accionista mayoritario y del que se hizo dueño total en el 2012. Al no poder ejecutarlo, Odebrecht lo dejó de lado para participar en un concurso público por un proyecto de características similares, aunque de dimensiones mayores, y que acabó ganando en consorcio en julio del 2014. ¿Cuál es la interpretación que usted le da a estos documentos? Que la única forma de asegurar este proyecto
era la relación de Odebrecht, y eso es lo que explica por qué tan apuradamente del mes de marzo presentado la propuesta, ya en septiembre se aprueba, o sea, así maratónicamente, y a una empresa que no tiene ningún tipo de experiencia. Entonces, la empresa que le daba la experiencia y el soporte era Odebrecht. Por lo tanto, Kuntur Transportadora de Gas es una empresa donde Odebrecht puso la mano desde el comienzo. El espíritu del proyecto del gasoducto surperuano es sin duda loable: dotar del gas natural de Camisea a las regiones del sur del país. En el 2008, entre otras empresas, Kuntur TG presentó una iniciativa privada al gobierno peruano de entonces para transportar el gas de Camisea hacia el sur del país a través de ductos. Tal como lo planteaban, era un proyecto 100% privado, sin ninguna clase de subsidio o ayuda del Estado peruano. Según el contrato que se firmó, el concesionario asumía el proyecto a su propio riesgo técnico, económico y financiero, con una inversión que bordeaba los 1.350 millones de dólares. Y por un monto de 1.350 millones no se puede dar a cualquier empresa, y cualquier empresa no puede hacer ese tipo de propuestas. Los considerandos implica que tenga la experiencia, los considerandos implica de que tenga el soporte financiero. Una empresa que nace con 400 soles. ¿Con qué criterios? ¿Con qué respaldo? ¿Cuál es el respaldo técnico? ¿Cuál es el nivel de credibilidad? El nivel de credibilidad obviamente era Odebrecht. Juan Pari, expresidente de la comisión que en el Congreso anterior investigó el lavallato en el Perú, hace hincapié en algunos hechos que llaman la atención. Kuntur TG se había constituido recién un año antes, en junio del 2007, bajo el nombre de Corporación Montería SAC, con un capital de apenas 400 soles. Sus fundadores fueron dos jóvenes, Teresa Guamán Carrión y Luis Linares Sánchez, que entonces eran practicantes en el estudio de abogados Muñiz Ramírez Pérez Taiman Yolaya. En septiembre del 2007, la sociedad cambió de nombre a Kuntur Transportadora de Gas, se modificó el accionariado y se efectuó un incremento de capital de 2.210.000 soles. Si bien no quisieron efectuar ninguna declaración para esta nota, en el estudio Muñiz refirieron que esta operación la hicieron a pedido de un cliente suyo, Conduit Capital Partners, que según su página web es un fondo de capitales privados que busca oportunidades de negocio en el mercado energético en Latinoamérica y el Caribe. Si bien Conduit era el dueño de Kuntur, en la práctica no ejecutaría ninguna obra, necesitaba de un socio para llevarla a cabo. Este es un acuerdo suscrito el 26 de agosto del 2008 entre Conduit y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. Por la firma norteamericana aparece Samuel Gómez, socio y presidente del directorio de Kuntur, y por la empresa brasileña Raimundo Trindade Serra y Edson Nogueira Lemos. Como se sabe, Trindade Serra ha estado vinculado al caso de los presuntos sobornos al presidente regional del Callao, Félix Moreno. En este contrato, se acuerda que Odebrecht participará como constructor exclusivo del gasoducto andino del sur o gasoducto surperuano. También se señala que Odebrecht se encuentra interesada en participar como inversionista en Kuntur. Por medio de este documento, Conduit otorga a Odebrecht un derecho de exclusividad para ejecutar el diseño, ingeniería, construcción y suministro de equipos y materiales del gasoducto andino del sur, sujeto a las condiciones y cláusulas siguientes. De esta manera, y sin haber ganado nada, Odebrecht se convertía en la ejecutora del proyecto del gasoducto ya en agosto del 2008, antes que el gobierno de Alan García le diera la concesión a Kuntur. Esto se dio el 26 de septiembre del 2008 y el contrato se suscribió el 6 de octubre de ese año. En una de las tantas reuniones en Palacio de Gobierno se puede ver a los brasileños detrás de los socios y apoderados de Kuntur. Ahí están Jorge Barata y Raimundo Trindade Serra. Ahora estamos viendo que los documentos, el contrato y las relaciones fueron, no un mes después, inclusive un mes antes. Y entonces eso nos confirma de que sí, pues la única empresa relacionada con el lobby respectivo y con el reconocimiento respectivo entre el gobierno de Alan García y era la empresa brasileña, obviamente. Entre los otros aspectos de este acuerdo, Odebrecht prohibió a Conduit firmar acuerdo alguno con empresas del rubro de la construcción que quisieran participar en la ejecución del gasoducto, salvo aprobación de la firma brasileña. También se le daba facilidades a Odebrecht para hacerse con el 15% de las acciones de Kuntur.
El 19 de diciembre de ese año, ya con la concesión otorgada a Kuntur, se firmó otro documento, una confirmación relativa a las órdenes propuestas para proceder, acordadas en una reunión en Lima entre funcionarios de Conduit y Odebrecht, entre los que figuraba Mauricio Cruz, el actual presidente de la firma en nuestro país. El acuerdo está escrito en inglés y aclara los pasos a seguir para la relación contractual entre ambas empresas. Jorge Barata firma el documento por Odebrecht. Hola. Sí, hola, con Luis Linares Sánchez, por favor. Buscamos a todas las partes involucradas en esta historia. Algunos no quisieron declarar, pero lo cierto es que luego de la firma de estos acuerdos o contratos, Conduit Kuntur empezó a incrementar su capital aceleradamente para poder cubrir los costos asumidos en los compromisos con Odebrecht. Entre enero del 2009 y marzo del 2011, Kuntur aumentó su capital de poco más de 2 millones de soles a 66 millones y medio de soles con el objetivo de cubrir gastos. Eso fue inviable, lo que provocó que Odebrecht a la postre adquiriera el accionariado total de Conduit y se hiciera con el proyecto. En abril del 2011 obtuvo el 51% de las acciones y en junio del 2012 el 49% restante, con lo que terminó siendo el operador y concesionario del gasoducto. Después termina el contrato a voluntad propia, negando el mercado, diciendo que no hay mercado, diciendo que no hay la suficiente oferta, para después sustentar totalmente lo contrario y ser la misma Odebrecht que sea beneficiaria de un proyecto que va a más de 7.300 millones de dólares. Ese hecho implica todo un comportamiento que hay que analizarlo con sumo cuidado. Odebrecht nos dio su versión. Para empezar, señaló que el acuerdo entre Kuntur y ellos se hizo público el 27 de agosto del 2008, un día antes de suscribir este documento que hasta ahora nunca se había hecho público. Como prueba de ello, nos enviaron esta nota de prensa que apareció en algunos medios de la época como Andina, la agencia de noticias del Estado. Sostienen que este tipo de acuerdos son práctica habitual entre inversionistas y constructoras. Respecto al acuerdo en sí, la firma brasileña sostuvo que como contratista de Kuntur estuvo abocado a diseñar el estudio y relevamiento de vía, manual de diseño y topografía, estudios de riesgos y estudio de impacto ambiental. Odebrecht sostiene que Mauricio Cruz, el actual representante de la empresa en el Perú, trabajó en Kuntur en el 2009 y fue responsable adjunto en las actividades de ingeniería preliminar, es decir, estudios y proyectos. En todo caso, la empresa admite que ante los problemas financieros de Conduit empezó a adquirir acciones en Kuntur para cobrarse la deuda con el desenlace conocido. ¿A cuánto ascendió la deuda contraída por Conduit con Odebrecht? La empresa brasileña no quiso entrar en detalles, pero según esta memoria de Kuntur a la que tuvimos acceso, la deuda total superó los 34 millones de dólares. Cuesta creer cómo Kuntur podía asumir el proyecto del gasoducto de 1.300 millones de dólares si es que no podía siquiera pagarle a su supuesto contratista. Ningún representante de Conduit quiso declarar al respecto. Lo que sucedió después es más conocido. Odebrecht no pudo llevar a cabo el proyecto y a pesar de ello el Estado no pudo cobrarse la garantía de 67 millones de dólares que quedó en las cuentas brasileñas. En el gobierno de Humala, el proyecto se canceló y se dio paso a una licitación pública internacional que Odebrecht ganó consorciado. Precisamente el comité de selección que le dio la buena pro en el 2014 estuvo presidido por el hoy denunciado Edgar Ramírez Cadenillas, quien a su vez fue asesor de Kuntur TG en el 2008 cuando Odebrecht ya firmaba acuerdos con esta empresa para viabilizar el proyecto. Es decir, siempre estuvieron ahí. A 2 años de los Panamericanos, de los que somos sede, ¿cómo van las obras que albergarán a las delegaciones más importantes del deporte mundial?